Jugarse la vida en el mar a falta de vías seguras deja secuelas en las personas que migran por la ruta de la frontera sur o el Mediterráneo. Las trabas burocráticas se convierten en un trauma a veces difícil de superar. Porque al final el miedo a la muerte va a estar mucho más cercano en esta situación, ¿no? Sin embargo, va a depender muchísimo de cómo haya sido la travesía, del perfil de la persona, si tenemos más vulnerabilidad o no, son mujeres embarazadas, si hay niños, y de cómo haya transcurrido el trayecto, ¿no? A Aguja le negaron el visado para viajar y su viaje se convirtió en su peor pesadilla. 5 años de trayecto migratorio para saltar la valla de Melilla, la mayor frontera terrestre de Europa. Ahora vive en España y aunque quiere ser uno más, a veces se encuentra con trabas por ser negro. Solo hay una cosa que me duele mucho, por ejemplo, si nosotros estamos andando, hay otra persona que viene, si te mira, se cambia el cera. En el autobús también hay otra persona, te llama, tú puedes sentar al lado de él, hay otra persona también, si tú te sientas, se levante. Si nosotros estamos buscando invitación también, tú puedes buscar invitación en Google, en aplicación, si ellos saben que tú eres negro, ya. Los casos de delitos de odio y xenofobia han aumentado en España en 2021. Hasta 639 denuncias se investigaron sobre esta modalidad. Sin embargo, los datos no muestran toda la realidad, ya que en muchos casos no se denuncia. Tanto porque las personas no se sienten seguras para denunciar, como porque no conocen que tienen derecho a denunciar, también por la cuestión de la normalización en algunos casos, que no solamente las personas que sean víctimas de una discriminación, sino también aquellas que sean testigos de la misma, pueden venir al servicio para denunciar, por ejemplo, una pintada que se encuentre dentro de tu ciudad en la que veas pues, algún mensaje racista, xenófobo y demás. El principio de no discriminación está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No existe razón alguna para discriminar a ninguna persona y esto es vital tanto para las personas que se mueven como para la sociedad de acogida. En 2021 aumentaron las denuncias por delitos de odio relacionados con la xenofobia y con el racismo. En España fueron más de 600 personas las que interpusieron una denuncia por este motivo. De hecho, en España se cuenta con el Consejo para la Eliminación de la Discriminación relacionada con los motivos étnicos y raciales, el CEDRE, un servicio que lo que trata es de cumplir con un objetivo principal: acabar con la discriminación, que las personas que hayan sufrido esta discriminación puedan denunciarla, incluso cualquier persona que sea testigo también pueda dar el aviso. Por eso, hoy en nuestro programa de Entre Fronteras dedicaremos nuestro espacio a la discriminación y a las consecuencias que pueden tener sobre las personas migrantes y también sobre las solicitantes de asilo. Combatir el racismo y la discriminación es el objetivo del CEDRE. Vete a tu país, no alquiles inmigrantes, tienes que quitarte el velo. Son algunas de las discriminaciones que sufren en su mayoría personas migrantes y que recoge este servicio. El Servicio para la Asistencia y Orientación de Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del CEDRE, que es el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, que podemos llamar Servicio del CEDRE para hacerlo más fácil, es un servicio que tiene como objetivo atender a estas personas que hayan podido sufrir incidentes relacionados con el racismo. Es verdad que la discriminación en muchos casos no viene por una sola causa, sino que se da en muchas ocasiones una discriminación interseccional, que pueden venir pues, personas por su color de piel, concurrente con que son extranjeras, concurrente que están en una situación económica pues, más complicada, incluyendo también la cuestión del género, efectivamente, o incluso la orientación sexual. Entonces sí que hay incidentes en el que hay esta interacción entre diferentes causas de discriminación, ¿no? Lo cual hace que esa persona pues, esté en una situación pues, de mayor vulnerabilidad. Y es que aunque el número de
denuncias por discriminación ha ido aumentando con el paso del tiempo, los datos a nivel español son difíciles de verificar porque no existe un único organismo que los registre, pero sobre todo porque la mayoría de las personas no se atreven a denunciar o no saben cómo tienen que hacer. Un elemento también importante de este servicio es la existencia de una base de datos en el que se registran estos incidentes de manera anónima, pero con un perfil identificativo, de manera que se sepa y que anualmente se puedan hacer informes en los que se explique a quién le han ocurrido determinados hechos, qué tipo de discriminación son las que han sufrido y demás, un poco para reflejar que esto ocurre. En los últimos años se viene reflejando en la estadística que realiza el Ministerio del Interior cómo el racismo y la xenofobia es la primera causa de delitos de odio. Estamos hablando ya no solo de discriminación, sino actos de violencia contra personas pues que tienen alguna característica que las hace vulnerables en este sentido, tanto en 2020 como en 2021. Esto refleja solamente una parte de lo que está ocurriendo, porque una cosa muy importante a destacar es que la infradenuncia es, como ya mencionaba en otro momento, muy importante, tanto porque las personas no se sienten seguras para denunciar, como porque no conocen que tienen derecho a denunciar, también por la cuestión de la normalización en algunos casos. No solamente las personas que sean víctimas de una discriminación, sino también aquellas que sean testigos de la misma pueden venir al servicio para denunciar pues, lo que hayan podido ver. O sea, las personas testigos de este tipo de acciones también pueden acudir, por ejemplo, una pintada que se encuentre dentro de tu ciudad en la que veas pues, algún mensaje racista, xenófobo y demás. Es una de esas personas que ha usado este servicio. La discriminación, el racismo, lo ha sentido por el hecho de ser negro. Soy de Mali, tengo 27 años, estoy aquí en España 2 años, 5 meses aquí en España. Me habla española también poco. Bueno, para mí, la verdad, yo estoy aquí muy bien. Solo hay una cosa que me duele mucho. Por ejemplo, si nosotros estamos andando, hay otra persona que viene, si te mira, se cambia el cera. En el autobús también hay otra persona, te llama, tú puedes sentar al lado de él, hay otra persona también, si tú te sientas, se levante. Bueno, por ejemplo, nosotros estamos sufriendo mucho para venir aquí, en España. Bueno, cuando si nosotros estamos tanto, la gente no se quiere a nosotros, no quiere hablar con nosotros, pues está muy bueno para nosotros. Siempre nosotros estamos aquí, nosotros queremos España, por eso nosotros estamos aquí. Si nosotros estamos buscando invitación también, tú puedes buscar la invitación en Google, en la aplicación, si ellos saben que tú eres negro, ya, no, tú tienes currículum. Tú puedes ir para buscar un trabajo, ellos pueden mirar tu currículum, no sé, la verdad, por ejemplo, tú eres negro, por eso te meten en tu currículum, no te líes, no se ve nada, te metes en fuera. Esto no puede hacer, tienes que mirar, él tiene esperanza, no tiene esperanza. Cuando si tú te coges solo, te meten en la basura, esto no vale. Esto también se pasa mucho aquí. A pesar de ello, Gouja confía en la gente. No hay racista, la verdad, solo en problema de mentalidad, como te digo esto en España, mentalidad, solo en problema de mentalidad. Por ejemplo, tú tienes cabeza, yo tengo cabeza, no somos igual. No somos igual, pero hay gente que no sabe, ya está, no está. El principio de no discriminación está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo que dice es que no hay razón para discriminar a ninguna persona. Sin embargo, en el ámbito de la migración y el asilo destaca la discriminación racial y esto afecta en el día a día a las personas en movimiento y que necesitan protección internacional.
casos de discriminación que afectan tanto a las personas con las que trabajamos, migrantes y personas solicitantes de protección internacional, vienen, bueno, yo creo que los clasificaría en dos tipos, ¿no? El primero es el muy visible, digamos el evidente, el que te están diciendo claramente que qué haces en este país o por qué no te vuelves, por poner un ejemplo, y los casos pues que son un poco más velados, ¿no? En los que a lo mejor no es tan explícito la discriminación, pero sí que la recibe la persona, ¿no? Es especialmente grave en las personas con las que trabajamos porque se retroalimenta. Son personas ya vulnerables de por sí y estos hechos lo que vienen es a cargarlos con una piedra más en su mochila. El gran riesgo es normalizar esos delitos, ¿no? El que eso se incorpore a una cosa, bueno, que podemos admitir. Yo no sé, cuando pensamos por ejemplo en un estadio de fútbol y tenemos ya tan normalizado el que se insulte a las personas, ¿no? Como, bueno, esto queda aquí, ¿no? O sea, es que queda en el campo, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo creo que son cosas que no podemos permitirnos como sociedad y además el trabajo de la integración es bidireccional, ¿no? El primero es reforzar a la persona, el hacerle ver que es titular de esos derechos y que debe ejercerlos, ¿no? Y que tiene que encontrar el apoyo no solo en una entidad como la nuestra, sino de la sociedad en general. Y por otro lado, pues ese trabajo de incidencia en hacer ver a la sociedad que eso es inadmisible. Una sociedad como la nuestra no puede permitirse ese tipo de delitos. El trayecto migratorio de las personas en movimiento es vital para las personas que deciden ejercer su derecho a migrar, pero también depende mucho de las vías por las que deciden moverse. La entrada de personas extranjeras que migran hacia Europa y que pasan por España, en muchos casos tienen que jugarse la vida y lo hacen a falta de vía segura por vía marítima. Una situación que genera traumas y crisis emocionales dentro de estas personas en su vida, en su salud mental, y por lo tanto tienen que enfrentarse a estas trabas. Pero no solamente se encuentran con estas trabas, sino que también la inclusión dentro de la sociedad de acogida forma parte de una salud mental que le acompaña en el día a día y que a veces son difíciles de superar estas situaciones. Por eso en nuestro programa de hoy hemos hablado con Laura Martínez, de la Coordinadora Estatal de Ayuda al Refugiado. Psicóloga de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, gracias por recibir a Entre Fronteras. Lo primero que nos gustaría saber un poco es qué ocurre con estas personas que llevan a cabo ese tránsito de vida y que se enfrentan a situaciones, en muchos casos, de mucha vulnerabilidad, sobre todo cuando se enfrentan a situaciones como el viaje. ¿Cuáles son los efectos psicológicos que provoca un viaje de largo recorrido, donde atraviesan muchos países, muchas fronteras, hasta llegar a lugares como este, el continente europeo? Bueno, gracias a vosotros, Sergio. Al final, las consecuencias psicológicas de tanto trayecto como de la travesía va a depender muchísimo de la persona, de los antecedentes vitales, de los elementos que tenga la persona. Y lo más común es que las personas tengan muchos elementos de resiliencia, que puedan optimizar mucho los recursos. Pero hay otros casos en los que estas consecuencias pues, pueden ser más graves, ¿no? Y son en los que nosotros trabajamos. Porque entiendo que una vez pasan esa frontera ocurre todo tipo de cosas y son traumas que se van cargando en una mochila que entiendo acaba en
de alguna manera en la patera, ¿no? Claro, bueno, al final la persona se va enfrentando a distintas situaciones y las va superando de distintas formas, y nuestro trabajo es, cuando hacemos esa acogida, ¿no?, ver los elementos en los que podemos trabajar para prevenir esas secuelas de esos hechos tan traumáticos, ¿no? ¿Cuáles son los principales traumas que se enfrentan las personas que hacen la ruta, por ejemplo, del Mediterráneo? Claro, al final esa situación tan estresante supone una amenaza para la persona, porque al final el miedo a la muerte va a estar mucho más cercano en esta situación, ¿no? Sin embargo, va a depender muchísimo de cómo haya sido la travesía, del perfil de la persona, si tenemos más vulnerabilidad o no, son mujeres embarazadas, si hay niños, y de cómo haya transcurrido el trayecto, ¿no? Porque en muchos casos, entiendo, son personas que a lo mejor no saben nadar y, bueno, pueden tener, se crean miedos, fobias al mar o a nadar incluso. Claro, sí, de hecho nosotros una de las actividades que hacemos luego en el centro cuando podemos es que puedan asistir a cursos de natación o puedan enfrentarse de nuevo al mar, porque sí es cierto que esta conciencia del mar que nosotros tenemos, ¿no?, azul, playa, verano, no es como se percibe cuando uno está en una embarcación. De hecho vemos en las últimas rutas, ¿no?, que las embarcaciones cada vez son más pequeñas, con los flujos mixtos de migraciones, y que al final va aumentando la peligrosidad. Entonces es importante que puedan volver a exponerse a este estímulo de una forma mucho más segura. ¿Y cómo trabajáis, cómo tratáis todo ese tipo de traumas que tienen estas personas? Porque claro, una vez llegan a puerto seguro, tienen que enfrentarse también a otra realidad, que es todo el tema de la lucha por la documentación, la burocracia o incluso la formación. ¿Cómo superar todo este trauma y encima avanzar? Pues es difícil, ¿no? Pero la verdad es que el resultado suele ser muy positivo porque, como te digo, son personas con un espíritu de capacidad de crecimiento, de lucha muy interesante, ¿no? Pero generalmente nosotros empezamos en la acogida, es decir, intentamos que cuando esa persona la recibimos, empezar a devolver algún sentido de dignidad, de seguridad, que al final también son elementos básicos para el ser humano, ¿no? Entonces, desde el momento en que lo recibimos, intentamos poder trabajar así, ¿no? Y después, con el trabajo multidisciplinar, desde las distintas áreas, se intenta que la persona vaya recuperando una sensación de seguridad para poder enfrentarse a, como efectivamente dices tú, estos nuevos retos que va a tener la sociedad de acogida. Porque una vez que llegan, ¿cuáles son los principales desafíos de estas personas en las sociedades europeas? Bueno, hay algo muy importante que es la diferencia de las expectativas, ¿no? Es decir, lo que yo pensaba que me iba a encontrar en mi sociedad de acogida y lo que finalmente me encuentro, ¿no? También varía mucho de la sociedad de acogida. Por ejemplo, España está teniendo una acogida muy genuina respecto a Italia o Grecia, ¿no? Pero va a encontrarse con la dificultad de aprender un idioma nuevo, con adaptarse a la cultura nueva, con regularizar su situación, encontrar un trabajo. Entonces son muchísimos retos para las personas. ¿Se genera un estrés, digamos, postraumático, el hecho de eso, de tener que empezar de nuevo, es decir, después de haber de alguna manera sobrevivido, volver a empezar de nuevo, suele ser a veces algo que genera trauma o les afecta psicológicamente? ¿Suele haber crisis sufren ansiedad o...? Claro, no tiene por qué. O sea, no tiene por qué ser un elemento traumático y no se tiene por qué configurar un trastorno, ¿no? Efectivamente existen elementos ansiosos, existe incertidumbre, existen situaciones que generan malestar psicológico, pero la idea es que nosotros podamos trabajar previo para que esas secuelas no se cronifiquen de una forma traumática, sino que se puedan integrando en la narrativa de la persona. ¿Y cómo afecta la burocracia? Porque en muchos casos los trámites son largos, complejos. Es verdad que ahí la labor de las ONG, de los movimientos de solidaridad con las personas migrantes suelen ayudar, pero es incluso complejo para los propios locales. ¿Cómo les genera enfrentarse a toda esa burocracia, incluso de hacer un trámite de asilo o cualquier tipo de trámite dentro de las administraciones? Claro, pues obviamente todo el retraso de los distintos trámites en las administraciones tiene un impacto muy importante en las personas. Nosotros lo que intentamos trabajar es con lo que la persona
puede hacer o está en su mano en ese momento, ¿no? Intentar controlar esos sentimientos de frustración con elementos externos que ahora mismo no podemos cambiar. Todo tipo de barreras y al final de alguna manera acaban, digamos, cumpliendo o llevando a cabo su proyecto migratorio, ¿no? Sí, absolutamente. Al final hay muchos elementos de crecimiento, de fuerza, y son personas pues, que están teniendo esa capacidad, por supuesto, de integrarse, de poder convivir en las sociedades de acogida y de superar todo e integrar todas estas vivencias tan duras que han tenido que pasar para llegar hasta aquí, ¿no? Entiendo que es un trabajo doble, ¿no? Sí, porque a veces no tienen las mismas dificultades que en muchos casos los locales, pero superarlo todo eso conlleva un gran reto y en muchos casos se ven situaciones incluso de éxito, ¿no? Sí, es que también la fuerza es un motor muy importante, ¿no? Y te puedo asegurar que tiene muchísimas, ¿no? Y que claro que vemos muchísimos casos de éxito, ¿no? Bueno, y Laura, ¿cómo se podrían evitar todo este tipo de situaciones, sobre todo aquellas que provocan traumas a través del mar o a través de esos viajes clandestinos a través de pateras y el Mediterráneo, que se ha convertido en los últimos años sin duda en un cementerio líquido? Bueno, nosotros al final lo que estamos pidiendo son unas vías legales y seguras para que estas personas puedan llegar en unas condiciones seguras hasta España, ¿no? ¿Eso garantizaría que no hubiese esos problemas en muchos casos psicológicos? Garantizaría que muchos de ellos no aparecieran. Vale, pues Laura, pues muchísimas gracias por tu entrevista. Gracias a vosotros. El principio de no discriminación forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No existe ninguna razón para discriminar a ninguna persona. Un principio vital para la convivencia de una sociedad que cada vez está más en movimiento y que cada vez es más diversa. Convivimos entre cultura, entre religiones, entre diferentes modos de ver la vida y de ver una sociedad. Por eso también es necesario los planes de incidencia y también de conocimiento de diferentes nacionalidades, diferentes culturas. Conocernos todas, aprender una de la otra es vital para que la sociedad siga funcionando también en esa convivencia. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como saben, les invitamos a seguir en sintonía con el canal y nosotras volveremos a vernos aquí en un nuevo programa de Entre Fronteras.